Eh, Estoy con unos anteojos que no veo nada, así que voy a tratar de acordarme un poquito lo que estuve estudiando. Bueno, el libro de Santiago, el autor del libro de Santiago, eh, es del medio hermano de Jesús, ¿sí? El autor eh, de de esta epístola, eh, de esta carta. Eh, Santiago es una derivación latina del nombre hebreo que significa Dios recompensa, ¿sí? En sí, el libro de Santiago habla de la fe, habla de las obras, habla de la paciencia, habla de volverse a Dios, eh, habla de varias cosas que las voy a ir marcando una por una. Yo para comenzar, en este momento tomé del capítulo 1, el versículo 21, que dice, hacedores, está titulado como hacedores, no solamente oidores. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estoy leyendo en la Reina Valera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era, ¿sí? En la versión, la NBI dice poner en práctica la palabra. Y lo tomé desde este punto, desde lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cada martes, en el invertir un tiempo para estudiar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. También lo hacemos a diario, ¿sí? Algunos más apuraditos que otros, pero estamos descansando en la palabra, estamos creyendo en la palabra, estamos escudriñando en la palabra. Pero acá dice que tenemos que ser, así como oidores, tenemos que ser hacedores. Entonces la pregunta que me venía a la mente es decir, ¿estamos siendo hacedores de la palabra o a quién estamos compartiendo esta palabra que recibimos a diario? ¿A quién compartimos esta enseñanza que recibimos cada martes? Entonces, eh, disculpen que si hay ruido. Eh, entonces, ¿cómo hacemos con lo que estamos aprendiendo? ¿A quién se lo damos a conocer? ¿Sí? Y acá Santiago, él se consideraba siervo de Dios, un servidor de Dios. Y mientras leía este libro, recordaba la predicación que tuvimos el domingo a la noche en la casa de cuando el pastor Fernando decía creyentes y discípulos, ¿se acuerdan? Y era algo parecido a que Santiago, el medio hermano de Jesús, él no era un fan de Cristo cuando estaba Jesús en su auge de discipulado. La palabra dice que él después tuvo la convicción cuando Jesucristo se le apareció. Y de tal forma tuvo esa convicción que él pasó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Y eso es cuando uno se encuentra con el autor de la palabra. Eso pasa cuando uno se encuentra con el Cristo revelado, ¿sí? Así como le pasó a Santiago
y él dio un giro de 360 grados en su vida al creer en Jesús. Así nos pasó a nosotros cuando alguien abrió su boca para hablarnos de un Cristo revelado, de un Cristo que resucitó de entre los muertos. Y yo me traía a memoria esto de decir, esta comezón de hablar y de oír y de dar a conocer a los demás. ¿Lo estoy cumpliendo? ¿La estoy cumpliendo a diario? ¿Estoy hablando lo que estoy recibiendo? ¿Lo estoy poniendo por práctica? Y Santiago, hemos venido todo este tiempo hablando acerca de la santidad, hemos venido hablando de, de lo que le agrada a Dios, y Santiago continúa con todo lo que hablaba Pablo, con todo lo que hablaba Timoteo, él continúa hablando acerca de esta santidad, pero él le agrega el practicar la palabra, el decir, por ejemplo, como recién orábamos, que Dios nos dé sabiduría. La palabra es clara, dice, si alguno quiere sabiduría, necesita sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, ¿sí? Y es una sabiduría en todo. Habla de que tengamos paciencia, habla de que en la prueba, porque todos sabemos que el Evangelio es un Evangelio de prueba, ¿sí? Es un Evangelio, que tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia porque estamos esperando aquel que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, ese que ha de venir. Y para esperarlo tenemos que tener paciencia. ¿Sabían ustedes que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu? ¿Sí? Y hay veces que el cristiano se olvida o la guarda la paciencia, y es algo fundamental que tenemos que tener a la hora de llevar la palabra, a la hora de llevar el mensaje, de darlo a conocer. Siempre digo que Dios no es un Dios intruso y no es un Dios que presiona. Si bien antes de conocer a Cristo uno decía no, no me quiero comprometer, no quiero hacer esto, no quería escuchar, no queríamos escuchar. Hubo un momento que marcó la historia y es en la eternidad. Ese momento estuvo escrito en que Dios se iba a presentar delante de nosotros para hablarnos por medio de sus instrumentos, de sus herramientas, de sus hijos, de sus servidores, como lo era Santiago. Y la prueba es algo que nos fortalece y que nos da paciencia y tenemos que practicar. Pero también es la fe, porque la palabra dice, cuando decía Pablo, en vano sería mi prédica si no creyera en el poder que hay en el Evangelio. Lo estoy diciendo porque la verdad es que me cuesta mucho mirar los versículos. Hay algunos que les voy a pedir que me ayuden, que ustedes puedan ir leyendo cuando les pida. Por ejemplo, Santiago 5, 7 y 8, el Salmo 113, 7. Por el momento esos dos. Entonces, Santiago habla de esta práctica de el ser no solamente oidores, sino hacedores. Y también habla de la fe. El libro de Santiago tiene 5 capítulos nada más. Lo de la predicación de la palabra está en el primero. En el capítulo 2, él habla de la fe. Dice que la fe sin obras está muerta, ¿sí? Porque habla de la fe y dice, hasta los demonios creen que hay un Dios. Y escuchan y tiemblan. ¿Y cómo no vamos a creer nosotros, sus hijos, que hay un Dios? Por eso también nos insta a pedir la sabiduría del cielo para que si hay incredulidad en nosotros podamos decirle a nuestro papá Dios, Señor, ayúdame a creer. ¿Sí? Entonces, como primera medida, él dice tener paciencia.
La paciencia es la marca definitiva de un creyente. Y es un fruto del Espíritu, como decía. Y Él nos invita a que nos pongamos alegres cuando estemos en prueba, ¿sí? ¿Alguien me puede leer Romanos 8:28? Ahí tengo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Bien, ahí ya tenemos una promesa de parte de Dios. Si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, debemos tratar de tener esa paciencia, porque la prueba va a pasar. Tenemos que tener la constancia, la perseverancia, de que eso lo vamos a poder soportar, simplemente por el hecho de que amamos a Dios, ¿sí? Por eso mismo tenemos que pedirle la sabiduría a Dios. Alguien que me lea Santiago 5, 7 y 8. Sí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bien, ahí nos aconseja otra vez que tengamos paciencia, como la tiene el labrador. Yo de agricultura y eso no sé nada, pero a veces uno dice, ponemos una semilla y queremos que al otro día estar cosechando el fruto. Y no es así, todo tiene su tiempo, ¿sí? Y dice que el labrador espera la lluvia temprana y la tardía, ¿sí? Él cuida la semilla, cuida la planta y espera regocijarse en el momento del fruto. Pero yo creo que el labrador está con esperanza, está con expectativas. Él sabe que en algún momento va a caer la lluvia, sabe que en algún momento ese fruto va a salir a la luz. Y nosotros en la prueba tenemos que tener esa fe, esa confianza, el decir, bueno, esto va a pasar. Y va a pasar porque amo a Dios, va a pasar porque me ayuda el Padre que está en los cielos, ¿sí? Otra cosa, como segundo punto, yo puse 5 puntos. Esto de hacer, hablar de la palabra, ¿sí? Escuchar y accionar, ¿sí? Yo escucho y acciono. Yo doy lo que por gracia recibo, ¿sí? Esta última semana hemos estado, al menos yo, escuchando todas las noticias acerca de nuestro país, ¿sí? Las personas, no había una persona que me cruzara y que me hablara mal del país y que dijera, no, no hay salida, o estamos peor que antes, o esto se termina, esto... Y mientras ellos iban hablando, yo iba clamando en mi corazón, iba reprendiendo, y yo decía, yo bendigo mi nación, yo bendigo mi tierra, yo bendigo el país donde Dios me hizo nacer, yo bendigo esta ciudad, esta provincia, ¿sí? ¿Y por qué tenía esa autoridad de bendecir? Porque a mí la palabra me dice lo contrario. Esto va a pasar. Si esto es una prueba, va a pasar. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si el dólar se disparó, allá con el dólar. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aparte, hay otra cosa. Esto nosotros lo sabíamos. Esto había sido hablado por los profetas. Estos tiempos de dificultad, había sido hablado. No es que, uy, me desperté hoy y me enteré que estábamos en el horno con fritas. No, esto ya estaba advertido. Estos son los principios de dolores. Este es el tiempo, el último tiempo. Y nosotros tenemos que tener la paciencia y la felicidad y la convicción de que Cristo viene, ¿sí? Y tenemos que estar fortalecidos.
escuchando y hablando, dando a conocer a todas esas voces que dicen todo lo negativo, lo que nosotros vivimos en el reino de Dios, lo que nosotros sabemos de parte de Dios, ¿sí? Y Santiago nos invita a evaluar en qué áreas de nuestras vidas necesitamos la fe. Esa fe que a veces nos hace claudicar, ¿en qué área? Señor, yo necesito en esta área financiera porque, no sé, no me alcanza el dinero o porque pienso que no voy a llegar a fin de mes. No sé, en el área que cada uno de ustedes sienta, le puede pedir al Señor sabiduría. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Silencio de rato porque... Perdón, pero tengo todos los perros acá. Bueno, aprender, otra cosa que hablaba la palabra, aprender a evitar la parcialidad de Dios, cuando en el capítulo 3 habla acerca del rico y del pobre, ¿sí? Habla de que Dios no discrimina, ¿sí? ¿Alguien me puede leer el Salmo 113:7? ¿113? Sí, 113:7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Amén. Dice que Él bendice. Y si Él bendice y levanta del polvo al pobre, ¿quiénes somos nosotros o cualquier persona para discriminar? Me acordaba mucho también de la prédica no sé por qué, pero todo me llevaba a la prédica del domingo cuando el pastor decía de que había ido a esa persona y que estaba en ciertas condiciones y él le tuvo que regalar su chaleco y después lo vio bien vestido. Eso, el decir, a este no le voy a predicar, a este no le voy a hablar. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no volvía y le pedía agua a la samaritana? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no volvía por su amigo Lázaro que había muerto? ¿Qué hubiera pasado si el día que Dios marcó para nuestras vidas, que una persona nos hable del amor de Jesús, hubiera pasado de largo porque, no sé, no le gustó nuestra cara o no nos quiso decir? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera vuelto a mirarnos con sus ojos de amor? ¿Dónde estaríamos? ¿Sí? Y dice que saca del muladar. Y el muladar era un lugar donde hay basura, un lugar sucio, un lugar de donde sale olor feo. Y dice que de ahí lo levanta Dios. Entonces, Santiago, en el capítulo 3, hace una diferencia entre el rico y el pobre, ¿sí? Y muchas veces las iglesias suelen hacer las diferencias, o quizás muchos hermanos por ahí se sienten como que son desplazados porque no tienen. Pero hay un Dios que mira y un Dios que no discrimina y un Dios que levanta, ¿sí? Y un Dios que cambia las situaciones de todas las personas. En el capítulo 4 habla del orgullo y habla de refrenar la lengua. Dice que nada puede causar mayor daño que la lengua. Nosotros como creyentes debemos desarrollar una disciplina al hablar, controlar nuestro lenguaje, ¿sí? La palabra nos enseña que tenemos poder para edificar y para matar, ¿sí? Nuestra lengua tiene que estar cuidada, tenemos que tener ese cuidado. Y
Voy a abrir en paréntesis mi corazón porque a veces uno no se da cuenta. Y me pasó hace un tiempo atrás que visité a una persona y la escuchaba hablar y era todo negativo y hablaba y hablaba. Y bueno, la escuché, hablé algunas cosas y me vine y con los días empecé a notar que yo murmuraba. Si bien acá a veces estoy sola y por ahí hablo y mi hijo por ahí me dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Con quién hablas? Y le digo, con el Espíritu Santo. Yo había empezado a murmurar, veía a alguien y yo decía, ay, esta persona ta, y no me daba cuenta que estaba murmurando, ¿sí? Me pasaba con compañeras de trabajo, y yo no era así, pero era una cosa de ver a una persona y murmurar, y es algo tan feo que cuando hice clic, dije, Señor, ¿qué me está pasando? Me arrodillé y empecé a orar, y el Espíritu me trajo revelación, espíritu de murmuración. Bueno, reprendí, cancelé en el nombre de Jesús, y fue otra actitud la que tuve. Y entendía que a veces uno tiene que tener mucho cuidado al visitar a alguien, como decía al principio, escuchar. ¿Qué estoy escuchando? Para que nada se me pegue, porque yo tengo otra mirada de las cosas. Nosotros tenemos otra visión. Nosotros estamos en otro sistema. Entonces, cuidar la lengua. Y también cuidar la lengua de no lastimar a ningún hermano, de no lastimar a los pastores, a nuestros apóstoles, a nuestra familia en Cristo. Hay que tener mucho cuidado de hablar, de lastimar, porque acá hay un solo juez, y es Dios, ¿sí? Entonces, Santiago también acá nos anima a practicar la forma de hablar, que dice que a veces nos va a costar un poquito, pero tenemos que tener palabras sabias, lindas palabras. Nosotros estamos para edificar, ¿sí? No estamos para ver la paja en el ojo ajeno. Estamos para edificar, para levantar, para restaurar en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos siendo oidores de la palabra que tiene poder y tenemos que ser hacedores, ponerla en práctica, ¿sí? Y otro punto en el capítulo 5, perdón, antes de pasar ahí, ¿alguien me puede leer Proverbios 18-21? Mientras lo buscan. Esto de tener control de nuestra lengua tiene que ver también con la calumnia, el chisme, como decía, la murmuración. Esto es considerado aguas turbias que brotan del saber mundano y diabólico. Y a ver qué dice Proverbios 18-21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. ¿Vieron, hermanos? Muerte y vida. O sea que yo tengo que cuidar mi lengua como nada, porque puedo destruir a una persona, matarla espiritualmente, o la puedo restaurar y declararla para Cristo. Así como alguien una vez se paró frente a mí y me habló de un Dios de poder y un Dios que me ama, así tengo que hacer yo con todas las personas, sean de la situación que sean, estén como estén, porque no es uno el que hace la obra, sino Jesucristo. Él hace los milagros, Él tiene misericordia, nosotros tenemos que orar y presentar y que Dios nos ponga las palabras en nuestra boca, que el Espíritu Santo obre para que esa persona sea edificada, sea restaurada en el nombre de Jesús. Y el último, en el 5, dice que la verdadera fe, habla de la fe que es humilde, y la humildad es lo contrario a ser orgulloso, a ser egoísta, ¿sí? Y Santiago nos invita a renunciar a las peleas,
a las discusiones, a las rencillas personales, buscando la paz propia. Nosotros no tenemos que tratar de estar bien nosotros, porque muchas veces ha pasado de que, bueno, mientras yo me sienta bien, lo demás no importa. No, tenemos que tratar de arreglar, de solucionar. ¿Que cuesta? Sí, porque a veces uno no quiere ir a pedir perdón, porque considera que uno no cometió ningún error con la otra persona. Pero no pasa nada si vamos primero. Es como cuando Jesús decía que había que poner la otra mejilla, que había que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, nosotros como cristianos no podemos estar escuchando la palabra hoy y mañana no ponerla en práctica, o estar enojados, o estar malhumorados, estar odiosos, tediosos con ciertas situaciones, tener celos, ¿sí? Que muchas veces estas cosas afloran en las iglesias. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Estamos aprendiendo y estamos conociendo, y el Señor está hablando. Y ya nos viene hablando en varias clases, inclusive en la casa, viene hablando a través de las prédicas, de cómo tenemos que comportarnos. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y hay una ganancia. Si hacemos todo, hay una ganancia, hay un premio. Pero para cerrar, quiero que alguien me lea, por favor, Santiago 5:19. Acá lo tengo. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien la hace volver, sepa que él que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. El premio, la ganancia, no la tenemos que ver por esto de que hacemos volver a alguien al camino, a alguien a la casa, a alguien a Cristo, para que nos perdone todos los pecados que hemos coleccionado hasta este momento, sino que tenemos que ver el premio o la ganancia por amor a, ¿sí? Por amor a aquel que se fue, quizás porque fue herido, aquel que se fue porque lo lastimaron o lo lastimé, ¿sí? Tenemos que ver con los ojos que nos mira Dios, con los ojos que nos mira Jesús. Entonces, esto de escuchar y poner en práctica la palabra, esto de tener paciencia, esto de tener fe, de que Dios va a cambiar las cosas, y también tener obras, porque la fe sin obras es muerta, y también me dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo, si voy a predicar a alguien, tengo que saber que el evangelio tiene poder y que la situación de esa persona va a cambiar. No tengo que dudar. Y si dudo, tengo que pedirle al Señor: Señor, saná mi incredulidad, cambia mi incredulidad, cambia esto que no puedo hacer, o que creo que nunca va a llegar, o que nunca va a pasar, porque si no, ¿qué testimonio voy a hacer para el otro? ¿Sí? Y esto de hablar con amor, de frenar mi lengua, ¿sí? Y todo este combo, todas estas cosas, es solamente por amor a ese, para que vuelva, por amor a aquel que está afuera, que está en tinieblas y que hay que llamarlo a la luz, ¿sí? Aquel que está perdido y tiene que encontrarse con el creador de su vida, ¿sí? Entonces, a eso animaba Santiago, y anima a través de estos 5 capítulos resumidos, digamos, de su palabra, de la palabra de Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Paciencia, práctica de la palabra, fe, volverse a Dios y cuidar la lengua, y el último, por amor a Él, por amor al que se va o al que no conoce, ¿sí? Siempre digo de
y pienso, ¿no? En qué hubiera pasado, y lo vuelvo a repetir, si Jesús no hubiera puesto su mirada en nuestras vidas, en mi vida particularmente. Tardé 26 años en conocerlo. Y gloria a Dios porque abrió mis oídos, abrió mi vista y lo pude conocer. Después de tanta idolatría, después de tantas cosas, y les voy a contar un testimonio que es para la gloria de Dios, no para mí, pero es medio loco porque cuando yo conocí a Cristo tenía todo, y conocí a Cristo y perdí todo, pero todo, todo. Y era tan grande el amor que sentía por Él que lo seguí. Lo seguí hasta el día de hoy, y siempre les decía a mis amigas, el día que yo deje de ir a la iglesia o el día que yo vuelva atrás, les pido por favor, me arrastran pero me llevan. Y ellas se reían. Y fue tan grande la fe, no me pregunten cómo, porque yo lo conocí al Señor por sueños prácticamente. Fue tan grande la fe que un día le dije al Señor, estaba tan mal yo, y le dije al Señor, ¿me dirías un piropo? ¿Me dirías un piropo? Y todos se ríen, y dicen, ¿cómo le vas a pedir un piropo a Dios? Sí. Señor, ¿me dirías un piropo? ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Mi semillita de mostaza. Y con eso cierro, porque la fe es eso, es creer, es llamar, es sentir, es dar, es compartir, es activar, es motivar. Entonces los animo, como hizo Santiago, esto, la práctica, ¿sí? Hasta acá, gracias por escucharme, bendiciones. Qué lindo. Así es, qué lindo, como lo dijo Rosa. ¿Mm? Gracias, Gloria. Gracias por ser tan clara. Muy bien. Y ahora damos vuelta a la página y nos vamos unos años para atrás. A ver ahí si les puedo compartir pantalla. Pantalla, compartir. Bueno, acá estamos en lo que se llaman las profecías mesiánicas. A ver si lo puedo correr. Ahí. Ahí se alcanza a ver bien. Sí, perfecto. Sí, bueno, sí. Bueno, esto es algo bastante importante, lo tema de las profecías mesiánicas, para que cuando uno va leyendo el Antiguo Testamento, y más ahora que estamos en profetas así como Isaías, podamos tener presente que hay profecías referidas a Jesucristo. Esas son las profecías mesiánicas. Y están a lo largo de toda la Biblia, a partir de Génesis. Serían aquellas profecías que involucran específicamente la venida del Mesías. Esas serían las profecías mesiánicas. Bueno, ahí hay una definición de profecía, en realidad es una definición de un comentario, no es la definición de diccionario. Pero me gustó porque es bastante entendible, ¿sí? Es una declaración sobrenatural en una lengua conocida, ¿sí? La palabra hebrea para profecía es fluir. Bueno, bullir o manar como una fuente, dejar caer, levantar, brincar y brotar, ¿sí? Serían como sinónimos de esta palabra profecía, que nosotros como casa vivimos mucho de esto, gracias a Dios. A ver, ahí cambiamos. Ahí está. Bueno. El Mesías. Eh, Muchas veces lo preguntamos, o sea, Mesías significa el ungido, ¿sí? El ungido, aquel que Dios ungió con su espíritu. Cristo, en griego, estamos nombrando siempre lo mismo, entonces por ahí valga la aclaración, ya sea ungido, Mesías en hebreo, Cristo en griego, nos estamos refiriendo a la misma característica. Y acá no sé si lo habían leído, yo no lo tenía presente,
que la palabra hebrea para profeta es naví, así como se alcanza a leer ahí. ¿Mm? Eso es profeta. Eso es la característica de quien habíamos hablado en la definición anterior. ¿Por qué es importante? Porque no siempre le llaman naví. Una cosa es el profeta naví y otra cosa es el vidente. Por ahí hemos nombrado algo en las otras reuniones, en las otras clases, y la palabra para vidente es otra. Sin ahondar mucho, por ejemplo, cuando Isaías en el capítulo 6, él tiene una visión de Dios, bueno, eso sería como si fuera vidente. Pero sin embargo, cuando él declara una palabra, ahí estaría actuando como profeta. Es una línea muy fina, pero hay una cierta diferencia. Bueno, Isaías significa Jehová es salvación, y como en estos días hemos estado leyendo los primeros capítulos de Isaías, nos vamos a ubicar en qué profecías mesiánicas da este varón, este profeta. Bueno, para ubicarnos siempre es conveniente en qué año aproximadamente. Que tal vez, como lo dijimos el martes pasado, no sea en sí la fecha, yo acá lo ubiqué 700 años antes de Cristo, o 740, de acuerdo a los reyes en los cuales profetizó, sino el contexto histórico. Eso es lo importante. Tal vez pensar si fue antes de la caída, si ya se habían dividido los reinos, y a quién está profetizando. Si está profetizando al reino del norte, que se le llamaba Israel, o al reino del sur, que se le llamaba Judá. Acá Isaías lo deja muy claro porque en los primeros capítulos lo dice, profetiza el reino del sur. Y acá yo más o menos les estuve marcando, esta sería la introducción. Mi propuesta es poder irnos a las profecías. Durante los reyes Usías, ¿sí? Por ahí alguien se acordará, Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado en un trono alto y sublime. Así empieza Isaías 6. Bueno, que termina todo ese pasaje con que ¿quién irá? ¿Sí? Entonces el profeta dice, heme aquí. Bueno, ese pasaje es Isaías capítulo 6. Jotam, hijo de Usías, Acaz, hijo de Jotam, y Ezequías. ¿Sí? Son reyes que marcan una temporada y una época. Y bueno, acá no sé si lo alcanzaron a leer, pero bueno, Hebreos 11:37, cuando habla de los héroes de la fe, nombra que algunos fueron aserrados. Se cree extra bíblico, es decir, según la tradición hebrea, que ese aserrado al cual se refiere Hebreos 11:37, refiriéndose a los héroes de la fe, probablemente haya sido Isaías. ¿Sí? Isaías es el que se considera que fue aserrado. Pero repito, esto es un comentario de los hebreos, comentario extra bíblico. Muy bien. Y acá hay varias palabras que utiliza, ¿sí? Ahí las van a poder leer, o en todo caso después las van a poder repasar, pero son las que vamos a leer a partir de este libro de Isaías. Señor, renuevo de Jehová, Emanuel, consejero maravilloso, la piedra angular, el redentor, el ungido, son todas expresiones con las cuales se refiere al Mesías. Recordemos acá que está hablando del Mesías, el ungido, el enviado, alguien que, si nos ubicamos en este contexto histórico, no sabemos quién es. No sabemos quién es todavía, si nos estamos ubicando en el momento en el cual fue profetizado. Bueno, acá tenemos para empezar a buscar. A ver si alguien puede buscar Mateo 1:18. Solamente ese, ¿sí? Mateo 1:18. Mientras, a ver ahí si, no sé si alguien está con la computadora y tiene buena visión, que pueda leer Isaías 7, del 10 al 14, como lo tenemos. ¿Quién lo puede leer? El Señor habló de nuevo a Acaz. Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol, tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Gracias, Lidia. ¿Alguien pudo encontrar Mateo 1:18? Yo, Pablo, Sí. el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Gracias, José Luis. Acá hay una aclaración que ustedes pueden ver, que hay dos palabras que son hebreas, que una es betulá, que se refiere a una doncella virgen. No habla de una edad en esta palabra. Entonces puede ser una niña, betulá. Sin embargo, la segunda palabra, que es alma, ¿sí?, significa mujer joven, con edad para casarse. Hay que entender que en el contexto del pensamiento hebreo, una mujer joven es una doncella, es decir, es una virgen. ¿A qué viene esta aclaración? Porque hay algo que se comentó en su momento, una crítica a si realmente el Mesías vendría de una virgen. Bueno, y es por eso que en el estudio del hebreo, o sea, cuando uno puede acceder, ¿sí?, nosotros podemos acceder a este texto en hebreo, utiliza la segunda palabra, alma. Es decir, se está refiriendo a una joven en edad para casarse, que eran las condiciones en las cuales estaba María. No era tan solo una mujer virgen, sino que también estaba en edad para casarse. Bueno, ahí ya tenemos el cumplimiento de una palabra. ¿Mm? Y después, Emmanuel, como gran parte de nosotros lo hemos escuchado, que significa Dios con nosotros. ¿En qué contexto se da esta palabra? Me gustó, no sé si alguien lo pudo leer, todo el capítulo, Isaías capítulo 7, y este rey Acaz no era como una buena piedra, no seguía al Señor, sino que realmente era bastante idólatra. Y este rey Acaz llegó un momento que tuvo gran temor, porque venía la invasión sobre él. Y en realidad era una gran invasión. Vino mucha palabra de temor sobre él, muchos mensajes llegaron que el norte, es decir, el pueblo de Israel, se había eh, confabulado, ¿sí?, con los asirios, y así venían a atacar a Judá. En ese contexto, entonces, viene una palabra por medio del profeta Isaías, y le dice que no tenga temor, porque el Señor va a destruir a ese pueblo invasor. Bueno, y por eso ahí viene el versículo 11, cuando dice, pide para ti una señal del Señor tu Dios, una señal de que esto que yo acabo de decir se iba a cumplir. Pero fíjense la cantidad de años que pasó entre el cumplimiento de la señal y el cumplimiento de la ejecución. Y por ahí me quiero detener, esto algún momento lo había dicho. Tenga presente la forma en la cual el Señor da esta palabra, porque lo da como una señal. Es decir, la señal es el nacimiento, nosotros sabemos hoy el nacimiento de Jesús. Pero ¿señal de qué? De algo que se iba a ejecutar unos 700 años antes. Entonces, nosotros en nuestro pensamiento siempre consideramos, dame primero la señal y después viene el cumplimiento de la palabra. Pero no, aquí sucedió al revés y no es la única vez. Primero viene la ejecución de la palabra, es decir, que aquellos opresores o aquellos invasores no pudieron atacar Judá, y luego 700 años vino la señal. ¿Sí? Algo bastante ilógico para nuestro razonamiento. Bueno, esa es una de las profecías. Esa es una profecía mesiánica referida al nacimiento del Mesías, al nacimiento de Jesús. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Bueno, mientras alguien puede buscar Mateo 4, del 13 al 16, algún otro que lo pueda leer ahí en la pantalla y pueda leer Isaías 9, versículos 1 y 2. Bueno.
Que tenga pantalla ahí. Leo. Sí. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Muy bien. Ahí, fíjense, en el momento en el cual está dicha la profecía, en Isaías, habla de tierra de Zabulón y de Neftalí. ¿Alguien sabe quiénes son Zabulón y Neftalí? ¿Quién puede ayudarme ahí? Y una de las 12, o sea, de las 12 tribus de Israel. Así es. 2 de los hijos de Israel. Esos son Zabulón y Neftalí. Y para el tiempo de Jesús, ¿cómo se llamaba la región que antiguamente era la tierra de Zabulón y de Neftalí? ¿Cómo se llamaba el lugar donde Jesús caminaba, que antiguamente se llamaba tierra de Zabulón y de Neftalí? La región de Galilea. La región de Galilea. Entonces, ¿qué está declarando acá la palabra? Que va a llegar un momento que esa tierra en la cual estaba nombrando, sobre la cual estaba profetizando, ahí verían gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Y ustedes tendrán presente que el ministerio de Jesús, él se cría en Nazaret, que sería como una aldea de una provincia, por así decirlo, la provincia de Galilea. Bueno, en toda esa región de Galilea que está alrededor del mar de Galilea, bueno, allí es donde Jesús inicia su ministerio. Cuando uno lee gran parte del ministerio de Jesús, donde vivía Pedro, de dónde eran Juan y su hermano Jacobo, eran de Galilea. Por eso es que esta palabra se cumplió allí. ¿Alguien pudo encontrar Mateo 4, 3 al 16? Leo, Pablo. Sí. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Amén. Bueno, noten que acá justamente Mateo es un evangelio que está escrito al pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que procura hacer este evangelista? Procura escribir y demostrar por medio de las profecías que Jesús es aquel que cumple con todas aquellas que estamos leyendo y tantas más que hay referidas al Mesías. Por eso es que Mateo recalca tanto esto, porque Jesús vino a cumplir lo que estaba dicho de él. Bueno, ahí vamos a acelerar un poquito, nos vamos a otra de las profecías. Estamos tratando, de acuerdo a lo que hemos leído esta semana, ¿sí? Llegamos hoy hasta el capítulo 11. Entonces Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahí, tanto Lucas como Juan 1:1, alguien que pueda buscar Lucas, capítulo 2, versículo 11, mientras ahí yo desarrollo esto, que dice: la soberanía va a reposar sobre sus hombros. Y ahí da el nombre. Y hay un nombre muy importante acá, porque declara que este Mesías es Dios poderoso. Este Mesías es el Padre eterno. Este Mesías es el Príncipe de Paz. O sea, no es poca cosa lo que está diciendo, porque está declarando que el Mesías es el mismo Dios. O sea, no es alguien que es portador
del Espíritu de Dios, sino que es Dios mismo entre nosotros. Dios con nosotros, había dicho Emmanuel. ¿Quién pudo encontrar Lucas 2:11? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Es decir, ¿qué está nombrando ahí esa palabra que leyó Gloria? Ha nacido Cristo. Es decir, ¿qué es lo que les dijo? Ha nacido el Mesías, algo que el pueblo estaba esperando. Como nosotros hoy pudiéramos decir, estamos esperando la venida del Señor. Y nos hablamos unos a otros y nos confortamos con ese mensaje y decimos, está pronto a venir. Que hacía el pueblo hebreo. Entonces se comentaban entre ellos, ha de venir el Mesías, ha de venir el Mesías. Entonces en esta declaración, ¿qué es lo que dicen? El Mesías, es decir, el Cristo, ha nacido. Se ha cumplido aquello que el Señor había dicho. Isaías 11:1. Estamos en otra de las profecías que hemos leído. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Bueno, a ver alguien que pueda buscar Lucas capítulo 3, ahí nombra 2 versículos nomás, el versículo 23 y el 32. ¿Sí? Ahí repito, Lucas 3, versículo 23 y 32, no al 32. Dice, un retoño brotará del tronco de Isaí. A ver, ¿quién recuerda quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? El padre de David. El padre de David. Lo que sabían los hebreos, lo que sabían los israelitas, los judíos, era que el Mesías vendría de la descendencia de David. Sería hijo de David, muy, escrito también en los Salmos. Hijo de David, descendiente de Isaí. Bien. Entonces, Jesús venía a cumplir eso. Y tenía que cumplirlo como Mesías. ¿Alguien encontró Lucas 3, versículos 23 y 32? Sí, yo lo tengo, así lo leemos rapidito. Y El 23 dice, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo que, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Hasta ahí, ¿no? Y después 32. el 32, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz, Boz de Salmón, Salmón de Nazón. Bien. Ahí lo que está nombrando es el cumplimiento. Fíjense que tanto Lucas como Mateo describen la genealogía. Y muchas veces nosotros nos podemos aburrir en la genealogía, pero qué importante es porque lo que está demostrando acá en este Evangelio Lucas es que Jesús venía a cumplir con esa profecía. Y esta profecía también declara más cosas. ¿Por qué? Porque cuando habla de un retoño, ¿sí? Me gustó una de las veces que busqué el significado de Nazaret. ¿Sí? Tal vez conocemos a alguien que se llame Nazareno, bueno, descendiente de Nazaret. Bueno, Nazaret significa, uno de los significados es retoño. ¿Por qué? Porque ese lugar donde nació Jesús era una tierra que estaba en tinieblas, como lo leímos en el pasaje anterior. Era un lugar que estaba destruido. Hagámosle cuenta como que tenemos una tierra que ha sido destruida. Y uno puede decir, ¿qué ha de salir de esa tierra? Por eso decía Natanael, algo bueno va a salir de Nazaret. Bien. O sea, él estaba diciendo lo que todos sabían. Pero sin embargo, de algo que estaba totalmente seco, desde ahí hubo un retoño, que es este Mesías, llamado Cristo Jesús. Bien. Isaías 11:2. Este es un pasaje conocido y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Acá no lo vamos a buscar, pero sí les pregunto a ustedes, ¿en qué momento de la historia de Jesús se ha de cumplir esta palabra? ¿En qué momento? Cuando el Espíritu de Dios descendió como paloma. Así es, ¿sí?
luego de su bautismo está el cumplimiento de esta palabra, que tal vez muchas veces nos detenemos, se puede hacer un estudio de cada una de las características que habla, pero habremos leído que son 7, ¿sí? Son 7, pero el número 7, como bien lo sabemos, significa que está completo. Bueno, entonces no nos detengamos en cada una de las características de 7, sino en que son 7, es decir, está completo. Es Dios mismo en la persona del Mesías. Es Dios mismo con todas sus facultades, con toda su soberanía, con toda su deidad, es que estaba sobre Jesús. Por eso es que Jesús decimos que aquí en la tierra era 100% Dios, porque tenía toda su divinidad. Alguna vez estudiamos de qué se había despojado Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, estas son las profecías que leímos, y hay otra profecía, acá dejo de compartir pantalla, bueno, hay otra profecía que vamos a leer mañana, que está en Isaías 12. Entonces ahí, cuando mañana estén leyendo Isaías 12, tengan presente que ese cántico, porque es un cántico, Jesús lo citó en una de las fiestas, más específicamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Ahí simplemente no lo contamos hoy porque fue una profecía